Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ¿no existe demasiada crispación ahora mismo en la política en España? Pues tiene razón. Existe demasiada crispación por parte de aquellos que no ponen la cuestión sanitaria y la cuestión económica entre las prioridades de acción del gobierno. Nuestros gobiernos, y pongo como ejemplo el gobierno de la capital de España o cualquier otro de cualquier ayuntamiento de Canarias o de cualquier territorio de España, nuestros gobiernos, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, son gobiernos centrados en solucionar los problemas de la gente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Cabildo de La Palma o en el Ayuntamiento de Arrecife, perfectos ejemplos de cómo trabajar para solucionar los problemas de la gente y atender a los más vulnerables sin necesidad de poner la política por encima de la salud, ¿no? Por eso nosotros ponemos encima de la mesa cuestiones concretas en el Congreso, en el Senado y en nuestras administraciones que ayudan a la gente, que ayudan en esta situación difícil sanitaria y económica, y esperamos que el resto de partidos políticos cumplan sus compromisos, ¿no? Porque ahora tenemos un gobierno que no está atendiendo como debe, no solo a las Islas Canarias, sino a todo el territorio nacional, cuestiones concretas importantes como el turismo, y el Partido Popular tiene que ser exigente porque creo que eso es lo que nos piden los ciudadanos. Señor García Egea, ¿por qué no existe ahora mismo un gran pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, como reclama un alto número de ciudadanos en España? Pues a mí me gustaría que el Partido Socialista pudiera aceptar las condiciones y las propuestas que estamos haciendo desde el Partido Popular y que esa reconstrucción se basara en cuestiones muy concretas que nosotros hemos planteado. Hasta ahora el Partido Socialista ha recogido algunas de nuestras propuestas. Por ejemplo, nosotros propusimos que los ERTEs pudieran alargarse más allá del estado de alarma y hemos visto cómo hace unos días el Partido Socialista asumió ese compromiso sin mencionar que fue el Partido Popular el que lo propuso. Propusimos en su momento hacer test masivos a la población para poder realizar el desconfinamiento, propusimos que las mascarillas fueran obligatorias y ayer, antes de ayer, el Gobierno anuncia que va a hacer las mascarillas obligatorias sin mencionar que fue el Partido Popular el que lo propuso. A nosotros no nos importa que el Partido Socialista no nos mencione como los proponentes de las medidas que beneficien a la gente, lo que nos importa es que se lleven a cabo, ¿no? Por tanto, ese tipo de propuestas que se materializan por parte del Gobierno a propuesta del Partido Popular, lo que nos interesa es que lleguen a la población y, por tanto, todo lo que sea avanzar en este camino, a nosotros no nos importa quién las ejecute, sino nos importa que se haga. En este momento el Partido Socialista ha elegido a sus socios. Ha elegido a Podemos como vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha elegido a Bildu, ha elegido en su momento a Torra y a Rufián, a los que posteriormente traicionó, y todos sus socios estamos viendo cómo no miran de forma adecuada a las necesidades de territorios como Canarias. Porque si fuese así, no hubiesen anunciado esa cuarentena. Proponerle a un turista que quiere viajar al sur de Gran Canaria, al sur de Tenerife o cualquier isla como El Hierro, La Gomera, La Palma o Lanzarote, Fuerteventura o La Graciosa, no tiene sentido que le propongamos como experiencia turística que antes de poder visitar Maspalomas tenga que quedarse 15 días encerrado en su habitación de su hotel. Eso no es una experiencia turística, eso es destrozar el turismo porque ese mismo turista elegirá el norte de África o elegirá Portugal o elegirá cualquiera de los destinos turísticos que tiene a su disposición con el mismo clima, pero sin el mismo encanto de las Islas Canarias, ¿no? Por tanto, no se puede hacer un pacto sobre la base de imponer una cuarentena unilateral a los turistas cuando el resto de gobiernos están haciendo acuerdos bilaterales para que esos turistas puedan venir con garantías sanitarias. La cuarentena es la alternativa que tiene un gobierno carente de ideas, porque se puede sustituir la cuarentena a los turistas si se hace un test a la salida del turista, un test a la entrada del turista, como han hecho islas en las propias Islas Canarias, ¿no? Yo he hablado con algunos de los presidentes de los cabildos insulares, tanto de mi partido como también a través de otras personas me han informado de las acciones que se están llevando a cabo en los cabildos insulares y efectivamente se le hacen test a las personas que llegan a las islas, ¿no? Por tanto, se puede gobernar de otra forma y esos pactos a los que usted menciona, yo animaría al Partido Socialista a que todas estas medidas que hemos propuesto las asuma como propias, aunque no tiene por qué mencionar que han sido ideas del Partido Popular. ¿Cree usted que la política del gobierno central está perjudicando a Canarias en estos momentos, por lo que deduzco de sus palabras?
Pues yo creo que el Partido Socialista hoy no está cumpliendo con Canarias. No está cumpliendo con Canarias porque no la está situando en el centro del debate político, no la está situando en el centro de las necesidades que tienen las Islas Canarias, porque cuando uno toma una decisión como la que ha tomado Pedro Sánchez, de imponer una cuarentena a los turistas que llegan a España, ¿a quién perjudica más? Evidentemente es un ataque frontal a la línea de explotación de las Islas Canarias, porque es un ataque al sector básico de Canarias. Cuando uno dice que un turista tiene que pasar 15 días encerrado en un hotel o en un apartamento. Desde ese mismo momento, las Islas Canarias han perdido todo su atractivo internacional como consecuencia de una declaración de un gobernante irresponsable. Por tanto, al igual que en su momento la ministra de Industria dijo que iba a prohibir el diésel y muchas fábricas de automóviles decidieron mirar a otros destinos como elementos preferentes para hacer sus inversiones, ahora, cuando un ministro de Consumo dice que va a imponer una cuarentena a los turistas de 15 días y hay otros países que optan por mecanismos alternativos, en ese momento ha herido gravemente al sector turístico de Canarias. Esto, y por supuesto también la cuestión de los ERTE. Los trabajadores del sector turístico tienen que estar protegidos ante cualquier bajada de la demanda después de que acabe el estado de alarma, ¿no? Por eso proponemos que los ERTE se alarguen hasta el 31 de diciembre. Hoy hay muchas pequeñas y medianas empresas que van a estar mucho tiempo sin ingresar un euro. Llevan ya muchos de ellos 2 meses sin ingresar un euro porque no se están pagando los ERTE. Pero cuando decimos que el sector turístico ha sido herido gravemente por parte del gobierno, estamos diciendo que hay muchas personas que esperaban ser contratadas en la campaña turística de Canarias que no van a serlo. Estamos hablando de personas que trabajan en hoteles, en restaurantes y en establecimientos turísticos que van a ver cómo no se les llama para poder trabajar, solo mediante una declaración de un ministro irresponsable. Por eso, si pensaran en Canarias, hubieran pensado 2 veces antes de hacer esta declaración sobre la cuarentena de los turistas. Esto evidencia que la sensibilidad con las Islas Canarias es nula por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, en una comisión bilateral la pasada semana, la ministra de Trabajo se comprometió a hacer, y también forma parte además del acuerdo con uno de los partidos nacionalistas, con Coalición Canarias, que ayer votó a favor del estado de alarma, a cambio de que se prolongaran los ERTE, los ERTE turísticos y derivados del sector turístico más allá del 31 de diciembre. También aquí se considera fundamental, y hablamos de la comisión bilateral con el ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda la semana pasada, que Canarias pueda utilizar el superávit. Sabe usted que es de las pocas comunidades autónomas que cuenta con un superávit en sus cuentas corrientes, en concreto en torno a 4.000 millones de euros entre gobierno autónomo, cabildos y ayuntamientos. También se considera fundamental que se pueda utilizar eso para destinarlo a los problemas derivados de la crisis y que se permita el endeudamiento. ¿Cree usted que el gobierno no va a cumplir estas promesas y estos acuerdos que por lo menos en ruedas de prensa se han dicho que están ya sobre la mesa? Hemos visto cómo el gobierno ha traicionado a Esquerra Republicana y a CAT. Ayer vimos cómo el gobierno engañó a Inés Arrimadas, a Ciudadanos, pactando una cosa con ellos y otra cosa con Bildu, ¿no? La derogación de la reforma laboral o la derogación de los aspectos más importantes supondría dejar desprotegidos a muchos trabajadores, porque no olvidemos que hoy hay muchas personas que están cobrando un ERTE gracias a la reforma laboral que se hizo en su momento por parte del Partido Popular. El Partido Socialista y Podemos han pasado de criticar la reforma laboral, de incendiar la calle en contra, a utilizarla para paliar esta situación de crisis. Por eso estas herramientas son importantes y ese consenso del que usted hablaba, a mí me gustaría que se llevara también a las herramientas que hoy disponen y que se están utilizando gracias a impulsos del Partido Popular. Creemos que lo más importante en esta materia de superávit es que efectivamente se deje libertad a las instituciones para que puedan modular en función de las necesidades de los ciudadanos a la hora de atender las situaciones más críticas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha pedido que su superávit se utilice, ha pedido utilizar su superávit para abrir comedores sociales, para atender a las personas más vulnerables, para que todos aquellos que en este momento han tenido que cerrar su negocio, tienen que emprender una nueva oportunidad, puedan disponer de los fondos necesarios. Y usted decía que hay 4.000 millones de euros, pero hay muchos más, muchos miles de euros en todas las administraciones del conjunto de España esperando
a que el gobierno de una vez por todas autorice el gasto de este superávit que está en el banco y que es ahora cuando se necesita utilizar para remontar, reflotar la actividad económica. Por tanto, esperemos que el gobierno no utilice, como parecía que quería utilizar, este superávit para engrosar las cuentas del Estado y permita que las administraciones públicas, también las canarias, puedan utilizar este superávit para desarrollar la labor que ahora le tiene encomendada, porque al final el ayuntamiento, el cabildo, son las instituciones que más cerca están del ciudadano. No tiene sentido que el gobierno central requise, como parece ser que hay rumores de que va a hacer, todo ese superávit de las administraciones públicas que no son el Estado para otros menesteres. Creo que en este momento la gente que peor lo va a pasar, la gente más vulnerable que ha perdido su empleo o que puede perderlo, necesita la ayuda de las administraciones públicas y este es un mecanismo excelente para conseguirlo. Por eso también me consta que Australia Navarro, la presidenta del Partido Popular de Canarias, está desarrollando una labor también intensa en esta materia y ha pedido también rebajar el IGIC al 5% la actividad turística, en línea con lo que hemos pedido en otras comunidades autónomas, como es el caso de la región de Murcia, Fernando López Miras, que ha pedido rebajar el IVA turístico para impulsar el sector. Creo que son medidas importantes y que compensan un poco la caída de posibles ingresos como reducción de la actividad económica. Por una parte, utilizamos el superávit para atender a lo urgente y a aquellas personas vulnerables que puedan necesitar atención y, por otro lado, rebajamos los impuestos para permitir que aquellos que quieran emprender no tengan que estar más preocupados de pagar impuestos que de emprender. En ese pacto que se hizo viral, por decirlo de algún modo, ayer entre el gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y Bildu, además de que se firma la derogación de la reforma laboral, aunque luego se rectificó y parece que solo los aspectos más lesivos, como dice el PSOE, que no Podemos, hay un segundo dato que ha cabreado mucho en Canarias, y es que sí se permite a Navarra y al País Vasco la utilización del superávit de forma regional, por decirlo de algún modo, de forma individualizada. ¿Cree usted que esto es que se pretende que los socios de gobierno o los socios de determinados pactos del Partido Socialista tengan unos privilegios que no van a tener otras comunidades autónomas? Esto lo que evidencia básicamente es que el gobierno está negociando con la salud de los españoles para mantener la salud de su gobierno. En un momento en el que nos encontramos con la mayor crisis sanitaria que hayamos vivido nunca en este siglo y en el pasado, con la crisis económica que se avecina como consecuencia de la crisis sanitaria, el gobierno se preocupa solo de ver el origen de los ayuntamientos, de sus socios, para atender a aquella población que le dicen sus socios, ¿no? Es como si aquellos ayuntamientos gobernados por aquellos que apoyan al señor Sánchez tuvieran más derechos que otros que, gobernados incluso por su propio partido, no le sirven a sus fines y a sus intereses, ¿no? ¿Acaso los ciudadanos que viven en unos territorios van a tener más necesidades que otros por el mero hecho de haber apoyado a Pedro Sánchez en el estado de alarma? Esto es algo que no se entiende. O si se entiende, preocupa mucho. Porque al final, el pensar que Pedro Sánchez piensa en algo más que la salud de los españoles, en algo más que superar esta crisis económica, y que por encima de todo eso, de la salud de los españoles incluso, está el bienestar del gobierno, el bienestar de Pedro Sánchez y el poder pactar las medidas al precio que sea, pues yo creo que es algo extremadamente grave y que evidencia una vez más, al igual que con las declaraciones sobre la cuarentena y la no prolongación de los ERTE hasta el 31 de diciembre, evidencia que las Canarias no están hoy, lamentablemente, en la agenda política del gobierno y lo van a estar a medio plazo. Ayer el Partido Popular, este miércoles, no apoyó el estado de alarma por segunda vez en los últimos 15 días. ¿Cuál es la propuesta para la situación actual del Partido Popular? Pues nosotros tenemos un plan alternativo que presentamos hace muy pocos días y que precisamente venimos desarrollando seminarios virtuales con una asistencia de público bastante notable. De hecho, en el primer seminario que hemos desarrollado, Activemos España, con la presencia de Elvira Rodríguez y de Daniel Lacalle, que han explicado nuestras propuestas económicas, se han apuntado en torno a 1000 personas, participado y hecho propuestas al margen
margen de las propuestas que ya tenemos en tres líneas fundamentales. En primer lugar, el desconfinamiento jurídico. Es posible limitar la movilidad de la población, es posible limitar el desarrollo del virus con leyes ordinarias, porque antes del estado de alarma ya muchos presidentes autonómicos del Partido Popular hicieron propuestas en este sentido. Fernando López Miras consiguió confinar a la población costera, Isabel Díaz Ayuso suspendió las clases, Juanma Moreno propuso limitar los intercambios de personas entre países y Alfonso Fernández Mañuco propuso desarrollar el estado de alarma, al igual que Alberto Núñez Feijóo hizo test masivos y test rápidos, ¿no? Recordemos que todo esto se hizo sin estado de alarma y por eso lo que necesitamos, especialmente las dos primeras cuestiones, como la de Murcia y de Madrid, y por eso lo que necesitamos es un plan alternativo en materia jurídica para que el estado de alarma no se convierta en la excusa de Pedro Sánchez para no dar cuentas al Congreso, para suspender el portal de transparencia o simplemente para gobernar mucho más cómodamente. No se puede gobernar perpetuamente en estado de alarma y por eso le pedimos a Pedro Sánchez que active un plan alternativo. Se lo pedimos ya hace 15 días, cuando tuvo nuestra abstención. Ha tenido nuestro sí durante 3 votaciones seguidas al estado de alarma sin pedir nada a cambio. Por eso hablaba usted de posibles pactos de Estado. ¿Qué mayor pacto de Estado hay? ¿Qué mayor lealtad institucional hay? Que en el peor momento, la peor crisis sanitaria, el Partido Popular vota sí sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Pero nosotros hemos votado sí durante 45 días. Ahora, al día 46, ya le pedimos a Pedro Sánchez que desarrolle, al igual que otros países europeos, Francia, Reino Unido, Alemania, unas leyes que permitan gobernar sin esta excepcionalidad para que los ciudadanos puedan volver poco a poco a la normalidad con este desconfinamiento. Por eso tenemos nuestro plan alternativo jurídico, nuestro plan alternativo económico y también le proponemos al Partido Socialista un pacto de Estado por la sanidad, que hemos llamado el Pacto Cajal. Y este Pacto de Estado por la sanidad incluye una paga extra a los profesionales sanitarios y a todos los que han estado en primera línea. Y hemos propuesto también condecorar a todos aquellos fallecidos en acto de servicio en primera línea, sean policías, sean guardias civiles, sean militares, sean sanitarios o sean personal civil. Creo que merecen un recuerdo por parte de todos nosotros y una condecoración acorde a las circunstancias. Y creo también que es importante en materia sanitaria dotar de test y de protección a todos. Porque ahora hemos visto como algunos socios del gobierno reparten jarabe democrático, que es estos acosos que sabe usted que se hacían en la casa de la vicepresidenta Soraya de Santamaría, y que yo no le deseo a ningún dirigente político en ningún órgano de representación. Creo que las personas deben tener libertad para expresarse, sean las ideas que sean, incluso aquellas que no estén de acuerdo con las mías, y que nadie tiene derecho a ir a violentar un domicilio particular como lo han hecho con muchos miembros del Partido Popular durante mucho tiempo, ¿no? Por tanto, creo que los pactos de Estado o los pactos para mejorar la vida de la gente deben basarse en realidades concretas, que son las que nosotros acabamos de proponer. Volvamos a Canarias, señor García Egea. Como bien sabe usted, el gobierno de Canarias, Partido Socialista, ha ofrecido un gran pacto para la reconstrucción de Canarias a todos los partidos del arco parlamentario. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Pues nosotros en este punto no podemos pactar con un partido que mantiene la cuarentena a turistas durante 15 días. No podemos pactar con un partido que no está pagando los ERTE. No podemos pactar con un partido que no cumple esa rebaja de impuestos canarios que ya hemos comentado. No podemos pactar con un partido que en un principio puso como único punto de entrada de turistas internacionales a uno de los aeropuertos de las Islas Canarias y no a los distintos aeropuertos que en este momento tienen Canarias, porque no puede tener otra vía de entrada con la península y con el panorama internacional que no sea la conectividad aérea. Por eso no podemos pactar sobre la base de realidades falsas, tenemos que pactar sobre la base de compromisos claros y cumplidos, ¿no? Y como el hecho de que el Gobierno central no va a cumplir con Canarias es un hecho que muchos canarios ya empiezan a vislumbrar, e incluso yo estoy seguro que los propios políticos del Partido Socialista en las Islas Canarias saben que el gobierno de Pedro Sánchez no está mirando a las islas como debiera, pues creo que si el Partido Socialista no va a cumplir con las Islas Canarias, el Partido Popular no puede participar de estos pactos que al final también
dejarían un agrio sabor a los canarios de ver cómo los políticos se sientan alrededor de una mesa y no son capaces de conseguir cuestiones concretas. Al igual que Pedro Sánchez mira a Bruselas para que Bruselas ayude a España, los canarios miran a Madrid para que Madrid ayude a las Islas Canarias, ¿no? Y esto es lo que en este momento nos está haciendo, esa reciprocidad de que lo mismo que Pedro Sánchez le pide a Bruselas es lo que los canarios le piden a Pedro Sánchez. Y hoy Pedro Sánchez no está cumpliendo, ni creo que vaya a cumplir. Por eso, en este momento, hasta que no haya una propuesta concreta sobre la que pactar, nosotros no podemos estar ahí. Entiendo que eso es un no rotundo al pacto a la propuesta de pacto para la reconstrucción del presidente Ángel Víctor Torres. Bueno, si el presidente Ángel Víctor Torres está de acuerdo con la cuarentena de 15 días para los turistas, está de acuerdo con la limitación de esos vuelos internacionales para que solamente entren por un aeropuerto de Canarias y no por todos ellos, si el presidente Ángel Víctor Torres está de acuerdo en que el confinamiento y la herida grave al sector turístico es la única alternativa, en vez de hacer test masivos y establecer corredores seguros o establecerse lugares libres de coronavirus para que el panorama internacional vea que las Islas Canarias y España vuelven a recuperar el protagonismo en el sector turístico, pues sobre esa base podemos hablar, pero en este momento Ángel Víctor Torres ha respaldado claramente la cuarentena a los turistas con su silencio. Ángel Víctor Torres no está reivindicando la ampliación de los ERTE como si el Partido Popular hasta el 31 de diciembre. Ángel Víctor Torres no está hablando de esa rebaja fiscal a la que se comprometió el presidente del Gobierno y esos incentivos para recuperar la conectividad aérea tampoco están siendo materializados ni por Ángel Víctor Torres ni por el señor Ábalos, que es el responsable del asunto de la conectividad aérea, ¿no? Por tanto, sobre esta base, si el señor Ángel Víctor Torres rectifica, si el señor Ángel Víctor Torres se enfrenta al Gobierno central de una forma decidida, pues todo se puede hablar, pero en este momento está claro que esas conversaciones sobre la base de nada concreto no se pueden, es decir, ser una comparsa de Pedro Sánchez, hacer un pacto para ser la comparsa de Pedro Sánchez, creo que no es lo que quieren los canarios. Los canarios quieren concreciones, quieren realidades y ahí es donde va a estar el Partido Popular. Señor García Egea, dos últimas cuestiones con respecto a su partido en Canarias para concluir la entrevista, si le parece bien. ¿En qué situación cree que se encuentra el Partido Popular en Canarias después de la marcha de Asier Antona y la llegada de Australia Navarro a la presidencia? Pues creo que se está haciendo un gran trabajo, no solo por parte de María Australia, sino también especialmente por parte de presidentes insulares como Poli, como Hipólito, como Manolo Domínguez, que además es un alcalde experimentado en Tenerife, gran experiencia en materia de gestión y de seriedad, y también por parte del resto de presidentes insulares, también por el presidente del Cabildo de La Palma, de Mariano, con quien mantengo un contacto muy fluido. Hablamos también con personas como Fernando Enseñá, como Astrid, en definitiva, personas que se dejan la piel por las Islas Canarias, que cada vez que vienen aquí a Madrid tienen a las Canarias en su boca y son reivindicativos y son muy reivindicativos en este sentido de barrer para su tierra, lo cual es algo característico de la gente del Partido Popular, y yo creo que hay un gran equipo y un gran horizonte por delante para que, de nuevo, Canarias tenga el peso que necesita, que requiere y que merece de la mano del Partido Popular, ¿no? Por tanto, todos ellos son personas de referencia para mí, todos ellos son personas que van a seguir trabajando al servicio de su tierra y del Partido Popular. ¿Está previsto algún congreso para designar presidente en un corto espacio de tiempo? Bueno, en este momento tenemos una presidenta que es María Australia, elegida por nuestra Junta Directiva Regional. Yo mantengo un contacto casi permanente tanto con Australia como con el secretario general, como con los presidentes insulares, y por tanto, pues nosotros lo que pretendemos es dar estabilidad a esta organización, dar certidumbre a todos aquellos que ven al Partido Popular como la única alternativa al Partido Socialista, tanto a nivel insular como a nivel nacional, y en este sentido, pues la estabilidad va a ser una de las características que va a primar durante los próximos meses. Australia Navarro lo está haciendo muy bien, está consiguiendo cohesionar a la organización, está consiguiendo también llegar a acuerdos difíciles, pero al servicio de los ciudadanos en muchos municipios, y creo que eso es algo muy positivo que no se debe interrumpir, y cuando alguien hace las cosas bien hay que respaldarla, como es el caso de la Organización Canaria y la Organización
que preside Observador. Señor García Egea, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros por la oportunidad y un saludo y mucho ánimo a todos los canarios que nos estén viendo, porque desde el Partido Popular vamos a estar siempre con la gente que de verdad lo necesita. Gracias, un saludo. Gracias.